Y el invitado responsable del día tiene mucha relación con un tema que se ha hablado bastante, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y hace referencia a un suceso que ocurrió hace un par de horas. El médico estadounidense infectado con ébola y trasladado hace 3 semanas a Estados Unidos para recibir un tratamiento experimental. Ken Brantley superó la enfermedad y será dado de alta del Hospital Universitario de Emory de Atlanta, en Georgia, anunció la ONG con la que colaboraba. Pero no solamente es el único caso. Para analizar muy bien esta información nos acompaña hasta ahora la doctora Adriana Jiménez. Ella es la jefe de epidemiología del Hospital San José. Doctora Jiménez, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Doctora, hay mucha información circulando, no solamente en redes sociales, en medios de comunicación, en todo el mundo acerca de este virus. En realidad, ¿qué puede decir en términos como más concretos? ¿Cuál es la realidad actual del ébola en el mundo, por lo menos en este lado del planeta, en América Latina? En América Latina tenemos casos que no son autóctonos, son casos de personas, en Estados Unidos están las dos personas que estuvieron en contacto con los pacientes africanos. Pero en América Latina no tenemos ningún caso reportado en este momento, pero es posible que lleguen por el tráfico de personas, por el movimiento de personas, por los voluntarios que vivan a África. Somos susceptibles de tener casos también acá en Colombia y en América Latina. Muy bien, doctora. Expliquemos un poco en qué consiste este virus, porque se ha hablado bastante, pero al mismo tiempo no hay una claridad como en cuanto a los síntomas y a lo que significa este virus. Como jefe de epidemiología del Hospital San José, ¿cuál es el concepto más claro que le podamos entregar a la audiencia? Este es un virus de tanto que produce fiebre hemorrágica. Lo que pasa es que este virus tiene más severidad que los otros que producen fiebre hemorrágica. Las fiebres hemorrágicas no nos son ajenas a nosotros. La fiebre amarilla es un tipo de fiebre hemorrágica, el dengue hemorrágico es otro. Estos virus lo que producen es un daño en los vasos sanguíneos que producen hemorragias anormales y finalmente esa es la causa del deceso de las personas y por eso la alta mortalidad asociada con el virus. Claro que sí, pues este brote de ébola que hasta ahora ha afectado a Liberia, Guinea, Sierra Leona y Nigeria ha causado al menos 1.350 muertes de acuerdo pues con las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud, doctora. Pero ¿por qué es como tan vulnerable? Porque este brote se puede, por ponerlos en términos como muy cotidianos, se puede pasar de un ser humano a otro de una manera tan fácil? Porque esa forma tan rápida de actuar del virus, del brote. Hasta donde sabemos, el virus no se transmite por vía respiratoria. Los virus que se transmiten por vía respiratoria son los más contagiosos, como pasó con la epidemia de la influenza. Este virus tiene la capacidad de transmitirse por contacto persona a persona. Es decir, si yo toco los fluidos de una persona como sudor, vómito, orina, puedo contagiarme del virus. Y debido a que en esos países los recursos son limitados en cuanto a elementos de protección personal, pues eso ha favorecido la rápida diseminación del virus en estos países. Muy bien, es decir que también es un tema un poco cultural, es decir, la predisposición cultural o las, digamos, condiciones geográficas y demográficas de los habitantes de África inciden para que se haya desarrollado este brote, doctora. Yo no diría tanto que las condiciones geográficas, sino es más bien la pobreza y la falta de recursos en los hospitales. De hecho, muchos de los pacientes afectados con ébola son los mismos trabajadores de la salud, donde no hay guantes, donde no hay batas de protección, donde no hay la forma de disponer los desechos y eso hace que el virus se transmita más rápidamente. Sin embargo, en Estados Unidos el Centro de Control de Enfermedades sacó una guía de cómo atender estos pacientes en países de bajos recursos y donde ellos puntualizan que uno no necesita cuartos de ciencia ficción para atender este tipo de pacientes, sino tener las barreras del aislamiento de contacto estricto y con eso se puede prevenir la transmisión. Muy bien, doctora, destaquemos un poco un aspecto que usted mencionaba hace algunos minutos y es la letalidad del virus. Sabemos que es muy letal, pero con una capacidad de dispersión no muy elevada. ¿En qué consiste o cuál es la letalidad de este virus que, pues como ya sabemos, inició en África? El virus tiene una mortalidad dependiendo de la cepa del virus, porque es que hay varias cepas del virus.
La que está afectando ahorita es la cepa Zaire, que es el virus que se ha asociado siempre con mayor mortalidad, más del 50% de mortalidad, y la mortalidad radica en las manifestaciones hemorrágicas, en el daño que ocasionan los vasos sanguíneos, que hace muy difícil de controlar la enfermedad. Como no tenemos un tratamiento antiviral específico, pues no tenemos la manera de controlar la enfermedad. Claro que sí, doctora. ¿Cómo se diagnostica también este virus? ¿Definitivamente tienen que ser solamente con pruebas de laboratorio? Sí, para tener el diagnóstico definitivo tiene que ser con pruebas de laboratorio, porque el virus inicial, los síntomas del virus iniciales son muy inespecíficos, por eso es que también el virus se disemina rápidamente. Recordemos el primer caso de este brote, un niño que consultaba por fiebre, dolor de cabeza y diarrea, que puede ser muchísimas cosas. No se sospechó de la enfermedad, murió el niño, murió su madre, murió sus familiares más cercanos y ahí se diseminó la enfermedad. Pero para confirmarla, solo se puede por pruebas de laboratorio. Muy bien, también hablemos un poco de las medidas que se están tomando, no solamente por parte de la Organización Mundial de la Salud, sino otras entidades también locales que están actuando. En ese sentido, ¿cuáles son las medidas sanitarias que se están implementando, bueno, en África y también en otras regiones del mundo, doctora? Pues, como le mencionaba anteriormente, el Centro de Control de Enfermedades emitió una guía sobre cómo enfrentar el virus del ébola en países con recursos limitados. Y eso es aplicable a cualquier país del mundo. En esa guía dice que uno no necesita los cuartos super especializados, no necesita tapabocas especial, sino solo las medidas que hay en el cuerpo del contacto con la otra persona. Sin embargo, lo paradójico es que en Estados Unidos los dos pacientes que los atendieron en Emory y en unos cuartos como de ciencia ficción, con cambios de aire, con filtros respiratorios. Entonces, esos recursos no los tenemos disponibles en Latinoamérica, aunque les repito, en teoría no sería tampoco necesario. Claro que sí, doctora Adriana. También hemos conocido que, por ejemplo, las ceremonias de inhumación que se celebran en algunas aldeas africanas parecen estar relacionadas en el contagio, ya que algunos miembros del cortejo fúnebre entran en contacto directo con el cadáver. ¿Eso es cierto? Y digamos como para explicar cómo se produce el contagio. Claro, porque toda persona que entra en contacto con el cadáver, puede ser los mismos trabajadores de una funeraria, como estas personas han muerto de manifestaciones hemorrágicas, como tienen mucho sudor acumulado sobre su piel, orina, restos de materia fecal. Cuando yo entro en contacto con ese tipo de secreciones, me voy a contagiar. Por eso cuando se han hecho estas inhumaciones en África, que no sabían de que había muerto la persona, pues muchas personas son contagiadas simultáneamente. Ahora bien, teniendo en cuenta esta información, ¿qué precauciones se pueden tomar para reducir al máximo las posibilidades de contagiarnos de ébola? Pues esto es una labor que tiene que ser de muchos países, no es una acción de manera aislada. Yo pienso que los países africanos han sido bastante responsables porque ellos están buscando síntomas en las personas que abandonan su país. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene fiebre no la dejan abordar un avión. Y nosotros, la verdad, el primer paciente que llegue, por ejemplo, incubando, lo más importante para nosotros será el antecedente que la persona tuvo en ese país. Porque como le digo al principio, una persona que nos llegue con fiebre y diarrea, pues puede ser desde una intoxicación alimentaria, pero si la persona nos dice que viene de esos países, pues en ese momento hay que crear todas las medidas de contención para evitar que el virus se transmita. Es poco probable que el virus se nos quede de manera permanente, porque acá no tenemos el reservorio natural del virus. Recordemos que el reservorio natural del virus son unos murciélagos, son unas especies de murciélagos que son endémicos. Entonces, si uno frena la transmisión del virus entre las personas, el virus no tiene dónde quedarse de manera permanente. De acuerdo, y aunque no existe, como es sabido, ningún tratamiento o vacuna,
sí hay varias medidas en proceso de experimentación. ¿De qué manera se puede tratar la enfermedad? ¿Se puede como sobrellevar? Uno inicialmente da lo que se llama medidas de soporte al paciente. Entonces es un paciente que va a requerir de líquidos, va a requerir de transfusiones sanguíneas, va a requerir transfusiones de plaquetas, va a requerir unos medicamentos para mantenerle su tensión arterial. Y lo que está ahorita en experimentación es un tipo de anticuerpo. Entonces, los científicos lo que hicieron fue tomar algunas partículas del virus, inocularlas en ratones. Esos ratones produjeron anticuerpos contra ese virus. Se extraen los anticuerpos del ratón, se crea un suero con anticuerpos, y eso es lo que se ha puesto a los pacientes, a los de Estados Unidos y al de España. Los de Estados Unidos sobrevivieron, el de España recibió el mismo suero y sin embargo murió. Porque también depende de las características biológicas de cada persona y del sistema inmune de cada persona. Tendremos que aprender mucho sobre este suero porque apenas está en experimentación. De acuerdo, doctora. Y es bien sabido que muchos virus carecen de vacuna. En este caso se dan varias circunstancias que dificultan la investigación, pero ¿por qué no se ha creado una vacuna, doctora? Por la variabilidad genética del virus, porque es que el virus no es nuevo. El virus existe hace muchos años. El virus existe desde los años 70. El virus, además, no es que ahorita se esté investigando una vacuna por lo que está pasando. No, el virus es un problema de hace mucho tiempo. Además, es un virus que está catalogado como categoría 4, que es el nivel máximo de bioseguridad. Es un virus que está considerado como un arma biológica. Entonces, sí se ha investigado y por eso tenemos en este momento esta vacuna que debido al brote empezó a ser utilizada. Pero el virus tiene muchas variables biológicas, igual que por ejemplo pasa con el virus Tricea. Son tan variables que no se ha podido encontrar una vacuna eficaz contra ellos. De acuerdo, doctora. Y es que, como usted decía, no es nuevo. Y de hecho, ha existido casos similares. Por ejemplo, en 1967 se produjo en Europa un brote de un virus similar, el virus Marburgo, cuando un cargamento de chimpancés de Uganda extendió la fiebre hemorrágica por las ciudades alemanas de Frankfurt y Marburgo. Y justamente mi siguiente inquietud era esa: ¿será que se puede extender, dadas las circunstancias, a otras regiones? O digamos, en este caso, lo más próximo sería Europa. ¿Se puede extender a esta región del mundo? Es probable que vayan viajeros y que puedan traer el virus a diferentes partes del planeta. Esa posibilidad es real. Pero digamos que las alertas están emitidas para que las personas sospechen de una persona que venga de estos países. La otra forma como el virus puede viajar, y como pasó en Marburgo, como pasó en Estados Unidos, en Virginia, en los 70, también con monos. Los monos se mueren de estos virus también, porque los monos entran con más frecuencia en contacto con los murciélagos. Y de hecho la población de gorilas en África está diezmada en parte también por estos virus. Una vez en los 70 llegó un cargamento de monos a Reston, en Virginia, y estos monos venían infectados. Sin embargo, venían infectados con un tipo de virus del ébola de menor, digamos, virulencia, y las personas que estuvieron en contacto con el virus, los científicos, no murieron. Pero esa es la otra posibilidad como el virus pudiera viajar. Pues bien, doctora, entonces como conclusión podemos decir que hay que tomar medidas preventivas, pero tampoco entrar como en pánico y como en desesperación por esto. No es como tampoco para alarmarnos, sino más bien implementar medidas preventivas que reduzcan al máximo el contagio del ébola. Es como el mensaje que podemos sugerir. Sí, digamos que es un virus que como se transmite por contacto, en teoría si uno usa guantes, mascarillas, batas de protección, puede contener la diseminación del virus. Definitivamente los virus que se transmiten por vía aérea son virus de mucho más difícil control. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con la influenza española de 1918, donde en un solo año mató casi 100 millones de la población mundial. Esos virus que son mucho más difíciles de contener, un virus que se transmite por vía aérea, versus un virus que se transmite por contacto.
Pues ella es la doctora Adriana Jiménez, la jefe de epidemiología del Hospital San José, quien nos explica muy bien en qué consiste este virus. Muchas gracias por su explicación y por acompañarnos esta mañana, doctora. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un buen día.